Listo, ya estamos, Leopoldo. Este, mm, las conversaciones que hemos tenido un poco es que este espacio sea un espacio de reflexión un poco improvisado en cierto sentido, ¿no es cierto? Y temas que en realidad vamos viendo mucho en la clínica o en el día a día, y que nos trae preguntas y queríamos que sea un espacio de reflexión, ¿no es cierto? Y bueno, si alguien, digamos, se beneficiaba de estas dudas y estas conversaciones, bacán, ¿no? Y Vale. una de los temas que habíamos planteado era el tema de la vergüenza, ¿no es cierto? El tema, la otra estaba viendo unos textos y unos videos de Cyrulnik y me pareció interesante porque él mencionaba que no había mucha bibliografía con respecto a la vergüenza como tal. Sí en otras disciplinas, ¿no es cierto? Pero en el ámbito psicoanalítico no es algo muy profundizado. En el psicoanálisis relacional se hace mucha referencia, digamos, a la vergüenza con respecto al trauma, ¿no es cierto? A la disociación. ¿Tú qué piensas un poco de este tema? Sí, yo he ido encontrando Ujú. en el espacio clínico eh, cada vez más personas con temas de vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza no solamente es ese sentimiento desagradable de incomodidad, sino que es esa fuerza que nos reprime, ¿no? A muchísima gente nos reprime a expresar nuestras emociones, nuestros afectos, nuestras ideas, eh, compartir cosas con los otros, ¿no? Y produce un tremendo sufrimiento, además, es terrible. Y el psicoanálisis en general ha visto más por el lado de la culpa, ¿no? Mm. Y el sentimiento de culpa es una de las formas vinculadas a la vergüenza, pero no necesariamente es la principal. Ujú. Y efectivamente, como dice Cyrulnik, hay poco escrito, ¿no? Yo he encontrado a una autora que me parece potente en ese sentido, que es Sandra Bachler, Ujú. del psicoanálisis relacional, que trabaja el tema de la vergüenza como un tema, incluso ella lo señala, más importante que el sentimiento. No más importante, en realidad me estoy expresando mal, sino con una importancia significativa en la vida de las personas y el trabajo analítico, ¿no? Mm. Pe- eh, claro, siguiendo esa línea, en realidad el tema de la vergüenza digamos, es algo fundamental en este concepto del self, ¿no es cierto? Em, y que los psicoanalistas relacionales, digamos, hacen mucho mención, ¿no? Los diferentes tipos de self o selfes, como lo llaman, ¿no? Ahora, la culpa y la vergüenza van como estrechamente de la mano, ¿no es cierto? Están bien relacionadas, a veces se confunden, se filtran, muchas veces es difícil que la persona que comparte eso pueda distinguirlo en muchos casos. Em, Claro, Dime, perdón que te interrumpa, dime. pero Ujú. pero también está vinculada a la ansiedad y a la ira, Ujú. no solamente al sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa es la sensación de amenaza, probablemente que acompaña a la vergüenza, ¿no? Pero el sentimiento de culpa, digamos, la vergüenza es la imaginación de que alguien puede haber eh, hecho algo que está mal y que merece castigo, sanción, reproche de los otros, ¿no? El sentimiento de culpa es el paso previo también, cuando es saludable, a la posibilidad de reparación, ¿no? Mm. Cuando ya es amenazador, intenso, da lugar a la disociación, como la vergüenza Ujú. también, ¿no? Da cabida a la disociación y a la separación de experiencias, sentimientos, recuerdos dentro de nosotros mismos, ¿no? El Cyrulnik en un video hace referencia un poco a la diferencia o la distinción que él encuentra, digamos, de manera un poco más coloquial. Y él hablaba un poco que la culpa era como un juzgado, ¿no es cierto?, donde te señalan varias personas.
y que Ujú. la vergüenza era como una voz que te susurra y te dice lo malo, digamos, o lo degradado que eres como persona. Me pareció interesante, digamos, eh, lo íntimo, digamos, que a veces puede ser la vergüenza y justamente eso es lo complejo, ¿no es cierto? Porque es aquella parte que se disocia muchas veces. Sí, no, qué interesante, no, no lo había visto así, no había visto esos videos de Silvio, me parece, que a mí me parece una persona muy, un pensador muy interesante, moderno, ¿no? Que integra una serie de visiones, pero me traes a la mente la idea de que la vergüenza está relacionada con la dignidad, Mm, ¿no? La sensación de dignidad, esa voz denigrante que podemos tener, ¿no? Y que nos podemos imaginar que es espantoso lo que nos pueden decir o cómo nos pueden hacer ver, ¿no? Y en ciertos contextos, ¿no? Que uno ve en el mundo en general, hay muchas culturas que apelan al sentimiento de humillación o de haber sido atacados en su dignidad, que regresa con esa ira furibunda, ¿no? Contra los demás. ¿Cuánto de eso está subsistiendo de alguna manera o está emergiendo en el mundo moderno como una fuerza que está, digamos, como que hay sociedades, culturas que están tratando de reparar esa carencia o esa falta de dignidad o esa sensación de falta de dignidad mm. y que no se está entendiendo bien, no se está procesando, no se está interviniendo sobre eso, se está viendo las cosas secundarias, ¿no? Claro, lo que pasa es que la vergüenza puede ser sumamente avasalladora, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Algunos etólogos decían o pensaban que, digamos, bueno, que se veía además en otros tipos de primates, por ejemplo, que tienen una sociedad, ¿no es cierto? Y claro, cuando hay la mirada del otro, digamos, aparece es la vergüenza, pero la vergüenza, digamos, también como una forma de cohesión, digamos, o de algo, una emoción que tiene que persistir dentro de las sociedades. El tema es que quizás ahora la mirada del otro y estar expuesto constantemente es como estar en contacto casi permanentemente con esa emoción, ¿no? Es difícil, es complejo. Quizá me estás haciendo pensar, es más fácil, entre comillas, siempre con estas apreciaciones, es más fácil reconocer el sentimiento de culpa que el de vergüenza como sintonía con el otro, ¿no? Mm, Como es más difícil pensar que nuestros interlocutores puedan sentir vergüenza también, ¿no? Y que pasan los mismos procesos clínicos y terapéuticos. Los terapeutas también a veces sienten vergüenza, pero les es claro. muy difícil reconocer eso en las sesiones o por lo menos conversarlo con los pacientes, ¿no? Y algo que no sé si recuerdas hace unas semanas que te comenté que estábamos conversando y te comenté que una de las cosas que a mí me sirvió más, digamos, como paciente en proceso de formación, era las intervenciones donde el terapeuta disminuía la sensación de culpa y de vergüenza, ¿no es cierto? Ujú. Este, y que esos fueron para mí particularmente uno de los procesos más importantes y es además una de las formas, digamos, que se señala mucho en el psicoanálisis relacional. Mm, Porque eh, cuando está la vergüenza eh, merodeándonos como fantasma interno, no nos permite apelar a la creatividad, a nuestros potenciales, a nuestra propia capacidad de sobreponernos y de usar nuestros recursos, ¿no? Y que creo que los procesos en general terapéuticos son o deberían apuntar a eso, ¿no? Que las personas resuelvan, encuentren los momentos o los tiempos en sus mentes que puedan recurrir a sus propias potencialidades, ¿no? Ujú, Hay casos muy particulares donde de repente, donde hay déficit, ¿no? Importantes en algún desarrollo emocional, afectivo, neurológico, en fin, donde es necesario contener, sostener, apuntalar, ¿no? Pero en el común de las personas
lo más frecuente es que estén inhibidas todas esas potencialidades por todos esos miedos que la vergüenza suscita, ¿no? Entonces, cuando desaparecen esos miedos, la creatividad humana sale ahí y nos ayuda a crear pues nuestra vida, nuestros proyectos, ¿no? Esta sensación de vergüenza es como que congela o te toma, ¿no es cierto? Y lo que tú dices sobre la creatividad, sí, pues es fundamental, ¿no? Porque es el paso, digamos, a que otras partes tuyas tengan voz, digamos, en este debate de diferentes personajes que tenemos en la cabeza y puedas salir un poquitito de eso, ¿no? Y darle un sentido distinto a lo que sucedió en aquel momento que te tocó, ¿no? Em, Así es, mm, totalmente de acuerdo. Y esto que acabas de decir, que de repente puede ser parte de una próxima conversación, ¿no? Que es las diferentes partes, aspectos del self, del ujú, yo, como queramos llamarlo, ¿no? ujú, Esta posición donde el yo no es una estructura unificada, sino es un conjunto ujú. de experiencias, sensaciones, vivencias, personajes, como querramos, voces, como queramos llamar, ¿no? Perfecto, me parece una buena idea. Ya tenemos otro tema para la próxima. Bueno, Leopoldo, lo tenemos que dejar que ya es tiempo. ¿Ok? Ya, por lo menos hemos comenzado sin vergüenza. Sin vergüenza, efectivamente. Cuídate mucho, nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao.